México amaneció hoy con un silencio histórico. El último país en silenciar oficialmente la radio. El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció el cierre definitivo del IMER, marcando la última transmisión de radio en el mundo. ¿Y cuál fue esa última transmisión? La Hora Nacional. Esa reliquia semanal que se resistió a morir en México, en un planeta donde la radio había sido enterrada desde inicios de los 2000. ¿Qué acabó con la radio? Primero fue la televisión, que en 1987 superó por primera vez a la audiencia radial a nivel global. MTV ya lo había anticipado desde los 80. Video killed the radio stars. Luego llegó Internet, y esta tecnología fue la puntilla final de las ondas de radio, con novedades como audio bajo demanda, personalización infinita, algoritmos que sabían más del oyente que cualquier locutor. Las plataformas absorbieron noticias, música y compañía. Hubo destacados intentos de supervivencia. La radio satelital intentó un resurgimiento en los 2000 y la radio por internet trató de revivirla en los 2010. Pero para ese entonces, los autos ya se vendían sin radio desde los 90 y la industria había dejado de luchar. La Hora Nacional era el último programa transmitido con alta potencia que sobrevivía en México. Una ceremonia semanal para un público cada vez más pequeño, pero fiel. Con su apagón, desaparece el último latido de una era. Para la anécdota, solo quedan algunos transmisores comunitarios en zonas rurales de África, de potencia mínima, como fósiles electrónicos que aún insisten en vibrar. Hoy, oficialmente, la radio ha muerto. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y transforman nuestro futuro. Quise leer como chorizo. Sí, güey, no te salió. Ay, Sinceramente, no sinceramente no, te mala sentí calificación. desganado, güey. Ahorita tengo una historia que contarles, pero bueno. Amigos Imposibles, yo soy Carlos Michel. Yo soy Tiempo Detenido. Y como ustedes ya lo están viendo aquí, tenemos el grandísimo honor de presentarles al único e inigualable, al más jugoso, al más grande y al más largo también, al que puedes encontrar en cajas, el que te empanzona y a veces te atraganta, el que incluso te puede sacar un o varios, el chorizo. Bienvenido, mi querido Daniel Franco, el chorizo. Qué honor, Carlos 1, Carlos 2, Carlos Mitch, Carlos Solís. Carlos Solís, soy tú. Ya te ando confundiendo con el otro Mississippi. Exacto. Pero muchas gracias, Carlos. Somos del mismo color, más o menos. Sí, más o menos. Empieza con ese, entonces por ahí se me fue con los nervios de estar presente el día de hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué gusto que pueda compartir este espacio con ustedes. Y la verdad es que tengo que decirlo, desde que surgió el proyecto, he sido muy fiel a escucharlos cada semana y desde que obviamente tuve la oportunidad de ser invitado en aquella ocasión que estuvimos juntos en la Ciudad de México, obviamente he seguido su trayectoria en este programa, cosa que me da mucho gusto y qué alegría estar por acá una vez más. Muchas gracias. Sí, güey, no, mil gracias, Chori. Creo que una de las cosas que está bien padre de este nuevo formato remoto es que podemos tener invitados que están en otras latitudes, ¿no? Es correcto. Entonces, pues desde los Estados Unidos de América, hoy tenemos a Daniel Franco para hablar. El mejor país del mundo. Para hablar de algo que conoces ampliamente, güey, que es la radio. Tú eres locutor, te has dedicado a eso desde hace, ¿qué? 20 y tantos años, ¿no? Empecé a hacer radio como tal a los 17 años. Sí, pues, en la estación Fiesta Mexicana allá en Guadalajara, 92.3 de FM, si mal no recuerdo.
Y mi última transmisión fue durante la pandemia, al aire, cuando menos acá, fue ya el momento en el que en el radio dejé de De participar. estar. Sigo obviamente colaborando de repente, bueno, grabando comerciales, ese tipo de cosas y obviamente pues participando en podcast. Conduzco un podcast acá en Dallas de Azteca Records que se llama Platicando con y es lo que me tiene por ahí un poquito ocupado en cuestión de locución, de conducción, de referente a la radio, vaya. Sí, y que creo, perdón que te interrumpa, güey, pero que creo que justo de eso vamos a hablar hoy, güey, ¿no? De Sí, todo lo que ha derivado de que el radio siguió vivo, ¿no? porque Correcto. además bajo esta ucronía, pues no hubieras trabajado en ningún lado, pues, de esos. O sea, no de Bueno, radio. de acuerdo a esta ucronía, como tal, porque bueno, para dar un poquito más de contexto, estábamos ahí pimponeando en ideas de esta ucronía y yo había en su momento, pues, propuesto que la radio terminara muchísimo antes. Pero entonces, decidimos, obviamente con la opinión de Carlos Mitch, de que traer el final de la radio más cercano a nuestro momento, nuestra vida. Entonces, si eso hubiera pasado o estaría pasando en este momento, sí me hubiera tocado trabajar en radio y obviamente sería, sí, claro, pero Pero ya, bueno, un poquito, ya, ¿no? ya, Te hubiera ya, un tocado poquito. ver el final. Casi Exactamente. llegar a que cerraran las puertas y levantaran las últimas cosas de, ya. Llegaste 30 años tarde, chorizo, al radio. Poquito Chin. más. Eh, Que Sí. no lo hubiera concebido, ¿eh? Digo, yo, a los, ¿qué serían? 9 años descubrí la radio y desde ese momento quise ser locutor. Entonces, había en Guadalajara una estación de radio que era Poder 95, tu FM, y había un par de locutores ahí que era la Lobita Solitaria y el Caifán. Y Ándale. tenían un programa de radio en la mañana, era Morning Show, y tenían una sección que era locutor por un día. Entonces, llamabas, te daban una fecha y ya tú ibas allá a la cabina y estabas unas media hora con uno de los locutores. órale, güey. Pero pues yo era un morrillo, güey. Yo era un morrillo. Oye, pero espérate. ¿Cómo? Tenían puros apodos como el C4 Jiménez, ¿no? ¿Cómo era la lobita solitaria? La lobita y el caifán. Y el La lobita Caifán, y el caifán. pongan Caifanes. Y el chorizo. Y luego conocí a un amigo tuyo en un remoto que también tiene un apodo muy curioso, que no me acuerdo. ¿Quién Uno que sería? ¿El sigue siendo sombra? remoto. El sombra. El sombra, güey. Creo que de los que nos fuimos en su momento de Guadalajara a hacer radio en Dallas, y por ahí hubo un regreso de algunos de ellos, el Sombra es precisamente uno de esos, entonces me imagino que era Sí, quien por ahí te tocó sí me conocer. contó. Y la situación fue que llegué a participar y todavía no me cambiaba la voz. O sea, pensaban que yo era Todavía otra cantabas como Luis locutora. Miguel, como Luis Miguel de niño. Pues sí. Exactamente. Mi Entonces, pierna. esa fue mi primera incursión en la radio y obviamente me encantó y desde entonces era mi objetivo y ya pasaron pues varios años, como unos 10 años, hasta que finalmente tuve la oportunidad de empezar a trabajar en como contestando teléfonos en un programa que se llamaba Noches de Fiesta, ahí en Fiesta Mexicana, que se transmitía de 10 de la noche a 12 de la madrugada. Era una bronca porque mi jefe, obviamente, a un morro de 17 años, pues no le parecía muy bien que yo andara llegando a la casa a la 1 de la mañana para luego irme a la prepa en la mañana. Entonces era ahí un pedillo, hubo un conflicto. Mi madre, no quería que yo me dedicara a la radio en su momento, pero a final de cuentas, pues se tuvo que aguantar. Pues sí. Y seguro ya luego se sintió muy orgullosa, güey, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque yo creo que el ser locutor de radio es de estas profesiones en los medios de comunicación que es respetada, güey. Que es algo que sabes que no cualquiera puede hacer, que es algo que no es fácil de dominar y que no cualquier comunicólogo ni cualquier persona puede acabar siendo No. locutor, güey, ¿no? Creo que Entonces, hay niveles, había o hay niveles, no sé, creo que los había, mejor dicho, porque sí,
ah, creo que mi generación de locutores tuvimos la ventaja y la desventaja de que ya no era a fuerzas hacer el examen para tener tu licencia de Tu locutor. licencia, Tu ¿no? licencia. Exactamente. Entonces, yo esa parte me la salté, que seguramente, vaya, no sé si le hubiera pasado realmente el examen. Yo quiero pensar, que sí, ¿no? Tengo el sueño guajiro de que, sí, yo hubiera pasado ese examen. No lo sé, porque obviamente mis contemporáneos o los que estaban antes de mí, pues sí hablaban de que era un examen muy cabrón. O sea, tenías que tener un conocimiento general muy, muy, muy cabrón. Entonces, y aparte era esta radio muy formal, muy, Era muy institucional, güey, es y lo que te digo. cultural también. Y era algo de, o sea, como que siento que tenía una reputación más parecida a, por ejemplo, a los conductores de noticieros de la noche, ¿no? Claro, O sea, no es lo mismo que pienses en un locutor de radio, ¿no? De una estación conocida, a que pienses en un presentador de un programa de chismes, güey, de claro, 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 televisión. claro. O sea, la reputación es distinta, creo yo. Entonces, pues bueno, Pero además, ¿sabes qué? También la cercanía, porque también en alguna época, setentas, por ejemplo, que no había tantas televisoras locales, pues había un noticiero sí, era muy nocturno local. y ya, era uno, y era inalcanzable, y era el Sabludowski, no sé. Y en Sí. cambio un locutor sí era muy de tu ciudad, de los que había en tu ciudad, los que te Sí, decían cómo estaba el era una tráfico, cómo persona, estaba el clima, era una personalidad, un personaje, una celebridad, digamos, ¿no? Era alguien y la reconocido, voz de güey. tu ciudad en cierto sentido. Ujú. Fueron o fuimos de alguna manera los influencers originales, los locutores y obviamente también las personalidades de televisión, pero eran los influencers originales, ¿no? Obviamente Claro. en la oportunidad que tenían los anunciantes de decir, oye, quiero que fulanito conductor sea mi vocero. Entonces, Ujú. pues eso ya Sí. le daba al producto un realce y una identidad que la gente se identificaba con ellos. Y ahorita precisamente eso que comentabas, Carlos, Mitch, es bien importante porque creo que eso actualmente sigue marcando la diferencia en cuanto a la radio frente a otras plataformas. Y es precisamente conectar con tu localidad. Porque sí, tú tienes la oportunidad de escuchar cualquier canción que quieras en cualquier plataforma de streaming. Tienes la oportunidad de escuchar obviamente programas interesantísimos y sofisticados como este en el que estamos en este momento, pero también obviamente, pero pierdes la oportunidad de conectar con el clima, con las noticias obviamente del día, con eventos de conciertos o eventos deportivos que Claro, están claro. sucediendo en tu ciudad. Entonces, cuando necesitas conectar con eso, es que La necesitas radio, regresar a la radio y es sí. precisamente que creo que ese detalle es el que sigue manteniendo en muchos lugares a los locutores pues comiendo, gracias a Dios. Que justo yo lo que planteaba era en esta ucronía y con la estructura que siempre tenemos en tiempos imposibles, que decía, bueno, pues hay que platicar del hecho real, ¿no? Pero también el hecho real es muy ambiguo porque básicamente la ucronía plantea que la radio desaparece. Entonces, la radio sigue vigente. Me imagino que, y aquí es donde tú nos puedes dar un poco más de información, Chori, que con sus retos y con sus problemas, pero yo no veo, por ejemplo, que la radio esté enfrentando los mismos problemas, por ejemplo, que la prensa escrita. Correcto. Que el papel, por ejemplo, o sea, la otra vez, creo que como prop para un video que hicimos, pues que nos ayudó también a hacer Edwin, compré el informador, no me lo creía el grosor. O sea, Sí, era literal, era sí, la hojita parroquial del ya es un templo, así, tal panfleto. cual. Sí, 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 güey. sí, 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 un pasquincito ahí, y era Y como, que o ya nomás sea, pierden dinero. Todos los periódicos impresos ya nomás pierden dinero, güey. Y lo mismo con la televisión, ¿eh? O sea, yo creo que la televisión está en serios problemas y la radio no está en esa situación. O sea, sigue siendo un medio
vigente y además, que es lo que originalmente había propuesto Chori para hablar hoy, pues ha derivado nuevas formas de hacer radio, que son los podcasts, ¿no? Sí. Es correcto. Y que de la pandemia para acá han tenido un boom tremendo y que tienen un antecedente, al menos en México, de hace, pues no sé, que lo decías, Chori, con Olayo Rubio, que pues tendrá, ¿cuándo empezó él? Como en el 2000. 2005. En el 2005 empezó él con el proyecto de el podcast de Olayo Rubio y sí marcó pues un Pero él venía antes y de un después. Reactor, ¿o de dónde? No, él iba de Radioactivo. Él estaba en Sí, 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 Radioactivo. Reactor. Radioactivo en su momento De llega la Barbie con y Dechi. lo cambian, le cambian el formato porque en ese momento estaban a punto de hacer las elecciones. Entonces necesitaban una cadena de radio de noticias que estuviera de acuerdo, creo que no recuerdo si estaba a favor o en contra del gobierno que iba en turno, pero necesitaban pues, para hacer la propaganda. Entonces se hace el cambio dejan Radioactivo y ponen esta estación noticias donde estaba el papá se me olvidó el nombre de este güey ahorita. El que cacharon Pedro engañando a Ferriz. la, Ferriz de Con, exactamente, con Ferriz de Con. Entonces, El papá era el de los aliens, ¿no? el papá de los aliens, el hijo, El perdón. papá era, sí. Exacto. Entonces, empezaron con imagen, era imagen, imagen informativa en la Ciudad de México. Y Olayo se queda un rato, creo que escribiendo para una revista que tenía con los compas, que era la revista R&R, y creo que sean producciones también de audio con Kung Fu Audio. Y finalmente termina por una pues, sugerencia de su productor, Javier Umpierres, el Argentini, empiezan a hacer el podcast de Olayo Rubio, que en su momento, pues, vuelvo a lo mismo, un parteaguas en la cuestión de la radio en español, porque no solamente era reconocido como el programa número 1 en México, sino también en muchas partes de Estados Unidos y de Latinoamérica. Entonces, eso le valió, obviamente, pues, y era un programa muy diferente a comparación porque también había otros podcasts. Estaba el podcast de El Panda Show, estaba el podcast del Muñecón, creo que se llamaba, se me va a olvidar el nombre ahorita precisamente a ver si lo tengo aquí en mis apuntes, de la... era una cadena, no, perdón, como una plataforma que estaba haciendo los podcasts, más o menos al mismo tiempo de Olayo, pero a final de cuentas sí fue mucha la diferencia que él ponía en sus producciones porque, pues, no sé si les tocó a ustedes escuchar lo que eran Radioactivo en su momento. Yo, aún a pesar de que estaba en Guadalajara, sabía de lo que era Radioactivo en cuanto a producción de promocionales y de este tipo de audios que ellos preparaban, los juguetes radioactivos, entre otras muchas campañas de radio que hacían, que eran muy buenos. Entonces, poner esto en un formato de 10, 15 minutos y era bastante interesante escucharlo y muy, muy entretenido. Entonces, creo que por ahí eso le valió la oportunidad de hacerlo. Y creo que parte de lo que seguimos viendo ahorita aunque ya evolucionó bastante, ya no es como, no se mantuvo ese formato de podcast en otros lados. Obviamente derivó bastante en estas pláticas, obviamente tan agradables que se pueden tener. Y no sé si en algún momento pueda regresar ese formato ya entre lo que está establecido en este momento. Oye, y una cosa que sí definitivamente cambia totalmente la radio, o sea, en la situación actual, en lo real, es para la industria de la música, ¿no? Porque, pues, de ser el radio lo que dictaba las tendencias, los hits, pues ya ahí sí ya no es tan. La Ya no payola. es. Sí, la Exacto. payola. Pero ya no es la punta de lanza, ¿no? De la industria, al menos musical. Sigue teniendo una importancia. Creo que algo que no podemos dejar
observar, cuando menos en la radio acá en Estados Unidos, ha cambiado. Yo recuerdo que yo llegué a ser productor de varios morning shows. Y en el primer morning show que me tocó ser productor, me acuerdo que era la orden de 4 minutos máximo de hablar y rápido, vámonos a música. Porque lo que quiere la gente es escuchar la música. Claro. Y esto fue en el 2006, más o menos. Para el 2017, 18 más o menos, 2018, los momentos de hablar a veces se nos iban hasta de 15 minutos. Y ya eran mucho más largos. Sí, no, Sí. o sea, porque obviamente pues ya tenías esta oportunidad de decir, ok, vamos realmente a enganchar a la gente con lo que estamos hablando. Claro. La música pasó a ser una Sí, la parte- música la accede la gente a ella ya en otras plataformas, ¿no? De otras Yo, formas. yo me acuerdo de cuando era chico, güey. No sé si se acuerdan en Guadalajara el Super Estéreo. Sí. Pirate eh, Radio, The a Pirate Pirate Radio. Radio, ¿no? Con Mario Cuevas. Mario Cuevas Castro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Cuevas Castro. Sí, y estaban, no me acuerdo quién había dos chavas, creo, con él en la mañana, en el En programa la de la mañana mañana. estaba el ancla, que era esta Cecilia Ruiz, Ajá. y Alejandra, se me olvida el nombre, Alejandra. Yo era su fan y me encantaba ir Sí. fui un par de veces a llevarles desayuno en la mañana, Ah, ahí en ¿sí? la radio. Sí, No a huevos. inventes, güey. Ah, Sí, Yo- ¿a sí, poco yo- eran de esos locutores de a ver quién me trae desayuno ahorita y si había gente que les lleva, ¿no? sí, a huevo. Sí, no. Sí, he visto que hay gente chorizo. locutores que pedían Sí, desayuno. Era yo, fui ese. Yo me acuerdo que era emocionante estar esperando que pusieran la rola que querías, güey, ¿no? Y Para estar grabarla, listo ahí para para grabarla. grabarla, y tú así que no vaya a hablar el pinche locutor encima de la rola, güey, ¿no? Y siempre hablaban, cabrón. Pero sí, yo hace no tanto, creo que en la pandemia, segundo año de la pandemia que estuve encerrado en la casa y estuve ahí escombrando tiliches, encontré algunos cassettes de hace 30 y tantos años que grabé de rolas del radio, güey, ¿no? Qué chingón. Sí, pues era bien interesante. Creo que fue al menos en el caso de nosotros, que somos más o menos la misma edad y crecimos en la misma ciudad, yo sí recuerdo el radio como algo importante en mi infancia, güey, y como una influencia, como dices, una influencia grande de lo que sabías, lo que escuchabas, Sí. las personalidades. Ahorita que dijiste el nombre de Cecilia Ruiz, me vino su recuerdo a la mente, Y güey, sabes, ¿no? y sabes Claro. que también las noticias locales en vivo no sucedían en la televisión. Las nacionales No. sí, pon tú cuando, o sea, Colosio, pues bueno, pues ahí está Talina Fernández y todo esto, ¿no? Pero por ejemplo, yo me acuerdo, digo, y ya aprovechando que los tres somos de Guadalajara, las explosiones del 22 de abril se seguían por radio. Sí. O sea, lo que estaba sucediendo Notisistema. minuto a minuto por Notisistema, claro. Se Ujú. seguían ahí. No había como un en vivo televisivo que estuviera 24/7 dedicado a eso, y en cambio el radio sí. Ujú. Y tal colonia está en peligro, y en tal colonia están destapando las alcantarillas. O sea, son memorias ahí muy de esa época. Otra cosa que ahorita que le estoy pensando, supongo que para Chorizo la pregunta va a ser diferente porque tú eres un apasionado de la radio, pero les quería preguntar una cosa que es, ¿cuándo fue la última vez que escucharon radio? Yo no es tan, o sea, tampoco escucho tanta, pero sí he escuchado recientemente, güey. O sea, de repente sí escucho noticieros en la mañana, ¿no? Sí, bueno. De camino a la oficina, una cosa así. No te diría que es todos los días, pero sí una que otra vez a la semana sí escucho radio, ¿eh? ¿Tú también, Chori, escuchas radio Ya frecuentemente? la manera en la que consumo radio ha cambiado mucho porque ahora mi esposa y yo tenemos una agencia de publicidad acá en Dallas. Entonces escucho radio, pero ya no escucho el contenido. Estoy escuchando los comerciales. O sea, estoy buscando en dónde salen los comerciales de nuestros clientes para estar seguro de que Y todo de tu está bien ahí. competencia y de todo, ¿no? Ajá. Aparte, ya tengo rato que
dejé de producir radio, pero entonces escucho el formato de radio acá, que creo que ya se estableció también por allá en México, cuando menos en los talk show del regional mexicano o de las estaciones pop. Tienen las estaciones del regional mexicano por acá un segmento principal que normalmente sale a la hora estelar de la radio en la mañana, que es de 7 a 8 de la mañana. Ese es el momento estelar de radio por acá. Entonces, que imagino que también sucede por allá en México, pero tienen estos segmentos creo que mi pareja me está engañando, llámale para confrontarla. Entonces, le llaman sí, a ver, sí es cierto que tú estás engañando a fulanita. No, no es cierto. En la línea tenemos al amante. Hey, amante, ¿cómo estás? Sí, me está engañando. Entonces, güey, pero es que eso si yo no lo puedo ver, me causaría mucho conflicto no verlo, ¿no? Porque estás acostumbrado es parte del cinito de la imaginación, claro. Uno. Sí, y dos, vaya, debo de confesarlo y me duele si a lo mejor alguien se viene enterando hasta ahora, pero esas llamadas son falsas. Claro, güey. Vaya, claro. La historia como tal puede haber surgido de alguien real, pero ya la gente que está ahí hablando. Y la dramatización, ¿no? Sí, exacto, porque y esto es algo chistoso, que cada año nos daban una junta, nos juntábamos para que nos dieran una plática a los abogados de cosas que no podíamos hacer al aire. Y una de ellas era llamarle a alguien sin avisarle previamente, oye, vas a entrar al aire, nos das permiso de entrar al aire, no puedes hacerlo así de que, llámale ahorita y que te conteste y porque obviamente te expones a un demandadón. Entonces, los escucho y a mí sí me frustra. Y digo, güey, no puede ser, cabrón, no puede ser, esto ya basta, güey. Mira, ahí nos dice que sea falso. Ahí nos dice el público, Edwin. Que él sigue escuchando el Panda Show por esas llamadas, güey. El Panda Show. Pero fíjate que, por ejemplo, yo estoy viendo una serie que se llama Landman, que de hecho es allá en Texas. Zona, güey. Sí, lo están grabando aquí en Forward. Taylor Sheridan. Y varios de los episodios empiezan con el audio de la radio. Ajá. Y como que salen los paisajes de ahí, de esa zona de Midland y de Odessa y de todo eso. Pero te ponen como la radio de esa zona, de que aquí a todos los amigos petroleros, no sé qué, y la madre. Y es como, pues tal vez la radio ni es así, pero es como cómo te imaginas, te contextualiza tu zona o tu lugar, ¿no? Definitivamente. Sí, claro. Eso es muy curioso, cómo en este viaje que nos tocó hacer, obviamente tratamos de escuchar algo de radio en diferentes lados y sí, la radio que se hace en Dallas, la radio que se hace en Los Ángeles, la radio que se hace en Chicago, la radio que se hace en Nueva York, sí es por mucho de un nivel, de una calidad mayor de la que se hace en Odessa o de la que se hace en no sé, París, Texas, ¿no? O sea, sí hay una diferencia. Mi ciudad sí, favorita. Sí hay un París, Texas. Sí, no lo dudo. Y hay una película. Sí, sí, de París. Esa sí, Medianoche en París, película Texas. Que se llama París, Texas. No, oigan, una cosita antes de pasar a contarles algo que les traje preparado. Que una cosa que estaba pensando ahorita, que qué difícil escuchar radio si no es en tu coche. O sea, yo no tengo un aparato en mi casa con el que pueda escuchar radio. ¿Cuál es el celular, güey? Exacto. Pues sí. Yo imagen lo escucho en el celular. O sea, y ese es el detalle. Pero sí te entiendo, güey. O sea, no hay un. O sea, no tengo un radio. No es, o sea, yo me acuerdo en la familia de mi mamá, mi abuelo, que era un señor que nació en 1907, güey. Wow. Pues era de estos señores que tenían radios que eran un mueble y la familia se juntaba a escuchar el radio, ¿no? Sí. O sea, era lo que después hizo la televisión. Ahora ya no existe eso, creo, güey. Ya cada quien ve lo que quiere y escucha lo que quiere en el dispositivo que quiere, ¿no? Pero bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir de...? A ver, nada más. Esto es para Chorizo, que es el que sabe de radio. O sea, estuve buscando 5 momentos donde la radio fue significativa para el mundo en el que vivimos, que fueron como grandes hitos de la radio, ¿no? Hay algunos que son muy famosos y otros no tan famosos.
Correcto. Pero vamos a ver si... ¿Tienes idea de alguno, Chori? Quizá la cobertura de la Segunda Guerra Mundial. No. Ahí te va. Okay. Ahí les va. El primero es en 1938, la transmisión de la Guerra de los Mundos por el Teatro Mercury de Orson Welles. Okay. Que fue la que creyó la gente que era real. Que ¿no? la gente creyó que era real. Una que había una invasión de extraterrestres, ¿no? Sí. O sea, por radio transmitieron simulados unos actores de teatro una invasión extraterrestre basada en el libro de H.G. Wells, y la gente se lo creyó y hablaron así de la policía y están súper asustados. Hubo ahí como un tema ahí local de caos. El segundo, en 1940, el llamado de Winston Churchill al pueblo británico. Por eso estaba más o menos lo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando dio por radio su famoso discurso en la BBC de "We shall fight on the beaches". Beaches, no bitches. Que vamos a pelear en las playas su desafío contra los nazis. Otro de 1921, de la estación 1921, YJY de Nueva York, la pelea en vivo entre Jack Dempsey y George Carpentier, que fue el primer evento deportivo masivo transmitido en vivo. Una pelea de también box. Tus pinches preguntas, güey, están muy difíciles. Está buena. Porque imagínate una pelea de box, güey. Si narrar un partido de fútbol en radio se me hace difícil, que debes de tener un talento muy especial para poder transmitir lo que está pasando. Yo me acuerdo que una del Canelo hace unos años yo la escuché en el radio, güey. No la vi. ¿Y cómo es? Pues está interesante, güey, porque pues es... Otro sí. Sí es emocionante, güey. O sea, me parece que los locutores sí tienen una habilidad y yo creo que mucha práctica para que te imagines los madrazos, güey. Pero creo que los narradores deportivos definitivamente tienen esa característica, esa magia que con sus expresiones te permiten, uno, imaginarte lo que está pasando y dos, como dices, ¿no? Emocionarte. Creo que eso es importante. Y hay algunos que hasta te meten menciones como con la jugada. Claro. O sea, de tiro de esquina, y en la esquina de las calles no sé qué está el restaurante de... Güey, qué habilidad. Ahora, yo creo que los locutores de deportes son más habilidosos los de radio que los conductores de tele, güey. No, güey, 100 veces. Sí, claro. 100 veces. Claro, sí. Es que como quiera, si un jugador es un cambio de juego, pues tú dices cambio de juego, pero lo estás viendo. Sí, acá lo tienen que narrar, güey. De izquierda a derecha, de dónde a dónde, quién manda, quién recibe. Sí, yo he escuchado fútbol por radio y he escuchado box por radio. Y o sea, pues fue porque iba manejando, güey, una cosa así. Y tampoco me hizo falta, güey, de verlo. O sea, es bastante gráfico. Sí, yo justo la última vez que escuché radio fue un partido de fútbol, no sé si de la selección o de las Chivas, que lo vine escuchando en el radio. Ya. Los invito a que escuchen las transmisiones de los partidos de los Cowboys en español. Sé que está en la Ciudad de México. El locutor es de Colombia, nacido en Colombia, pero criado en Monterrey. Entonces tiene esta mexicanidad en sus transmisiones y le pone una pasión, le pone un carisma, Víctor Villalba, a las transmisiones de los Cowboys. Independientemente si le vas a los Cowboys o no, pero escúchenla en el siguiente partido que vaya a haber de los Cowboys allá en la Ciudad de México debe de estar Víctor Villalba. Víctor Villalba en la cadena Azul y Plata, creo que se llama. No sé exactamente en qué estación la están transmitiendo en la Ciudad de México. Acá en Dallas se transmite por el 107.5, la estación en la que yo trabajé en un momento. Entonces, es fenomenal. Víctor Villalba ahorita es uno de mis locutores de deportes favoritos, definitivamente. Otra que traigo fue la famosa Radio Free Europe, que era la estación de radio que Estados Unidos puso en Europa y que transmitía
programación a través de la cortina de acero a los países comunistas. Órale. Y que güey. pues ahí sí se la pelaban porque Pues sí, no había manera pues, de no bloquearlo. había manera de Sí, bloquear quien las quería ondas de escucharlo radio, lo ¿no? podía escuchar. Me Sí, hiciste y que acordar de la película de Good Morning Vietnam, de sí, con Robin Williams. Robin Williams. Sí, 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 sí. Sí, muy buena película. Muy buena película. Que parte de mi presentación al aire en su momento era honor a Good Morning Vietnam. Era por ese estilo. Mi Ya. desmadre al empezar transmisiones. Y la última que les traje en El Chucho el 1970. Roto, la radionovela o qué. En 1970. Calimán. El rescate del Apolo 13, que fue seguido por radio, Órale. pues por todo el mundo. Desde el Houston We Have a Problem. Pues yo me acuerdo Este- que lo más relevante de radio que yo sabía cuando era niño era justo Chucho el Roto, porque mi abuela la escuchaba, güey. O sea, las radionovelas, que fueron Y la tremenda corte. y que me acordé que en los Tres Municipios hicimos una radionovela, ¿eh? No me acordaba, el Juan Es Llamerito. correcto. El Juan Llamerito. Sí, cierto, Sí, güey. cierto. Y ahí vienen de regreso, ¿eh? Aguas. No cuenten. Ya contaste la semana pasada. No, pero no hemos dicho. Hasta fecha diste, ¿Sí? diste y todo. Sí, hasta fecha diste. No, ahorita ya hay fechas. Oye, ya se revelaron fechas. No se revelaron fechas. Déjales, digo. No, no es cierto. Ok, no. No, hay una cosa que sí no les voy a contar, pero va a estar chido. Muy bien. Pero sí Ya no puedo sabemos, contar. ya es demasiada expectativa. Ya sabemos qué va a ser. No. Pero ver, sigan pues. sin contar. Sí, no cuenten. Pero. Pues ya a mí, son todas. Pues ya. dale. No, de que eso era lo que yo recordaba como un hito de la radio en mi familia, güey, las radionovelas. Es lo único que. Eso y lo de la Guerra de los Mundos. Yo entendí mucho, perdón, Chori, la dinámica de Ciudad de México porque mi abuela escuchó toda la vida a Gutiérrez Vivó. Ah, claro. Que era, pues, de Ciudad de México. Y le gustaba ese noticiero y le gustaban los programas de esa estación. Entonces era como, mira. Y entonces había muchas cosas de Ciudad de México. Y me acuerdo mucho de mi abuela por ese locutor. Yeah. De las cosas que yo me acuerdo que escuchaba mis primas cuando yo estaba morro y que ellas eran ávidas de escuchar allá en Guadalajara, era La Mano Peluda. Eso sí. iba a decir, ese es el gran hito de la radio, el caso de Josué, de La Mano Peluda. La Mano Peluda. El que habló que estaba poseído, no sé qué chingados, que ya me rompió el corazón chorizo porque seguro también era falso. No, no lo sé, ¿eh? Eso sí no lo sé. Seguro, eso no lo sé. Pero en su momento ahí yo llegué a escuchar la historia completa de La Casa de los Perros. Sí. Sí. Y tenía esa sensación de miedo, pero querías estar escuchando ahí todo el tiempo. Era que es una especie de antecesor de Leyendas Legendarias, ¿no? Ah, claro, sí. Pero es que todos los podcasts tienen su antecesor en radio. Claro, menos tiempos imposibles. Es que prácticamente es retomar el formato para hacerlo, o sea, los programas de muchos TikToks y muchos videos que vemos en TikTok, obviamente se está repitiendo el storytelling que vimos en televisión en su momento. Y lo mismo está pasando con los formatos de audio, pues, o sea, están repitiendo ese formato porque es el que conocemos, es con el que crecimos, pues. Entonces es complicado de repente soltarlo porque creo que pierde esa estructura que a muchos nos gusta escuchar y nos permite estar conectados con lo que están hablando, pues. Sí. A mí ahorita que mencionaba, Carlos, estos eventos que sucedieron, me vino a la mente, pues, coberturas que en su momento tuvimos que hacer en la radio, pues, de fallecimientos, como fue el de Valentín Elizalde, como fue el de Jenny Rivera, que obviamente por el formato que teníamos de radio, pues teníamos que sí o sí comentarlo. Y de alguna manera, allá en Guadalajara, en la Z, la radio de Neta, en el 107.5 también allá en Guadalajara, teníamos un acercamiento con bastante
pues de amistad con Valentín Elizalde. Entonces sí fue duro estar ahí transmitiendo porque prácticamente fue una cobertura completa, todo el tiempo hablando de lo que pasó por ahí, recibiendo llamadas de la gente, tratando de informar de lo que terminó, de lo que estaba pasando en ese momento. Lo mismo nos tocó por acá en Dallas ahora con Jenny Rivera, estar ahí desde primeras horas de la mañana. Hey, despiértense, vénganse a la radio, tenemos que transmitir, tenemos que hacer la cobertura. Sí. Y fue dentro de estas pláticas que transmitieron lo que pasó en el transbordador. Pues a mí me tocó estar platicando ahí de lo que pasó cuando mataron a Valentino, cuando falleció Jenny Rivera. Hablando de Vale y ahorita como preámbulo de la ucronía, ¿por qué no te animas a un día hacer una ucronía sobre Valentín Elizalde? Sí lo pensé, ¿eh? Ahí está, Sí lo pensé. Era mi clara. primer tema. Era mi primer tema. Pues ya, nomás es cosa de ponerle fecha y listo. Va. Ya, prácticamente lo tengo desarrollado. Entonces muy sí, bien, va. muy bien. Jalo. Yo lo Nos fui a vamos ver al una vez. ¿Ah, sí? Sí, güey. Ahí Él me en venía a ver a mí Guadalajara. en la radio. Oh, que la chingada. Qué chido, güey. Pero sí, vámonos a la ucronía. Vámonos a la ucronía, pues. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Bueno, a ver, entonces, yo les hice un planteamiento que es que en los 80s empieza un declive muy fuerte de la radio, o bueno, a partir de la invención de la televisión. Y hay un momento en los 90s donde, ¿sabes qué? Pues ya el aparato ya no se vende, no hay estaciones, las estaciones empiezan a cerrar. Y como para los 2000, 2010, ya no hay radio. Se murió. Ya no hay ondas de radio. Es como un poco inimaginable, ¿no? Porque cuando lo estaba meditando decía, no me puedo imaginar un mundo sin radio, pero tengo yo creo que fácil 8 meses que no escucho radio. O sea, le aprietas al coche a la madre de Mode y te equivocas y se pone una estación de radio como, no, quítate, regresa al CarPlay, regrésate al CarPlay. Pero fíjate que ahorita que lo dices, güey, yo creo que, por ejemplo, mis sobrinos no tienen idea que existe la radio, güey. Y ya tienen 14, 13 y 11, güey. Pues seguro sí, por referencias no culturales. Sé, güey. No sé. Porque hay series y películas donde le están cambiando y hay una aguja y se sintonizan cosas, o sea... Pues sí, pero no sé si saben qué es eso, güey. Y luego pienso en mi hijo, güey, que pues está bebé. Yo no sé si él va a crecer sabiendo que existe la radio, güey. ¿No? Yo creo que, bueno, yo estaba todavía en Guadalajara y me invitaban, yo vine a Estados Unidos en el 2007, entonces a lo mejor esto ha de haber sucedido entre el 2004 y el 2007, que me invitaban a pláticas a universidades, ¿no? Entonces yo iba a las universidades, dábamos, eran estas, pues, conferencias o pláticas con otros colegas y tengo un amigo que adoro con el alma, que se llama Joselino Vázquez, que sigue haciendo radio allá en Guadalajara, es director de radio de La Calle y creo que La Bestia, una de esas dos, o de las dos. Entonces, él decía, la radio ya se murió, la radio se va a morir. Entonces, desde el 2004 yo tengo la referencia de que hay gente diciendo que la radio ya va a valer madre. Pero la radio los periódicos sigue. igual, ¿eh? Pero los periódicos igual y ese sí se está medio muriendo bastante. El detalle es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, sí, definitivamente es complicada la situación de un periódico frente a su contraparte digital, perdón. Pero definitivamente la radio, uno, sigue teniendo este factor de localidad. Dos, las compañías de radio han evolucionado de alguna manera a hacer también su labor digital. Entonces, a través de sus aplicaciones para escuchar la radio en tu teléfono,
Obviamente siguen con noticias de alguna manera escritas que están publicando en sus páginas de internet. Esto les da la oportunidad como para que los clientes también se anuncien, sí, en el formato de audio, pero también en el formato digital, en sus blogs o en sus redes sociales. Se están diversificando para la manera de entrar dinero y ofrecerles más opciones a sus clientes. Entonces, por ese lado, bueno, sigue entrando dinero a la radio. Además de que, curiosamente, acá en Estados Unidos, el mercado que más escucha radio es el mercado hispano. La gente hispana sigue escuchando radio. Y justo a eso iba. Yo creo que hay una gran parte de la población en México, sobre todo la gente que va a trabajar todos los días a oficinas, de taxis, de Ubers, de gente que pasa mucho rato en transporte público, que su opción es seguir escuchando radio, ¿no? Porque además, no sé cómo esté ya la situación de los datos en México, pero acá en Estados Unidos, pues tu paquete de telefonía celular, ya te da la opción de tener datos ilimitados, ¿no? Hasta cierto punto, ya después se te empieza ahí a lo mejor, si te pasas de los de tu capacidad, se disminuye un poco la velocidad, pero sigues teniendo el acceso. Entonces, hasta donde yo me acuerdo en México, todavía se tenía que pagar un extra por más datos. Entonces, eso, pues obviamente, ¿qué prefieres? ¿Estar viendo el TikTok o estar escuchando algo? Mejor, a lo mejor te los ahorras, escuchas la radio y ya después ves el TikTok, ¿no? Como que es una manera diferente de consumir el audio en ese momento. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, un amigo DJ, que en algún momento nos tocaba transmitir juntos desde un club acá en Dallas, y él me decía, es que la diferencia entre anunciarse en redes sociales y la diferencia en anunciarse en radio es de que yo estoy en mi bulldozer y estoy escuchando la radio. Solamente tengo oportunidad de meterme al Facebook o al Instagram o lo que sea en los 20 minutos que tengo para comer, en los 30 minutos que tengo para comer. Sí. Entonces, ya por ese lado, la radio tenía una ventaja en cuanto a la atención que estabas obteniendo, porque eso es lo que están ahorita peleando todos, están peleando por la atención. Y no nada más es la competencia, la radio está peleando contra la televisión, la radio está peleando contra el TikTok, la radio está peleando contra Netflix, la radio está peleando contra los propios podcasts, güey. También, ¿no? Exactamente, por la atención. Entonces, pero sigue teniendo esta ventaja. O sea, y creo que en ese ejemplo hay varios, pues, de que, estoy, como ahorita mencionaba Carlos, allá en el norte de Texas y estoy trabajando en los pozos petroleros. Estoy escuchando la radio porque no tengo chance de agarrar mi teléfono, porque si me distraigo, se me va el tubo, algo sucede, pues. Entonces, y también como que hay mucha señal ahí donde están en ese momento como para agarrar internet, pues no hay. A lo mejor la radio es la única opción que tienen para entretenerse o para saber qué está pasando. Además de que culturalmente, digo, un poco en contrasentido de esta ucronía, pero me parece más natural ver a una persona escuchando el radio en su coche que una persona leyendo el periódico en un parque. Claro, eso ya me parece en peligro total de extinción. Me acuerdo cuando fue el episodio de los Mississippis en Monterrey, no sé si se acuerdan, los dos estuvieron también ahí, que Pablo se puso a leer el periódico en lo que empezaba el episodio y se le quedan viendo como, güey, este señor de 800 años de edad, güey, ¿por qué está leyendo el periódico? Es que yo creo que la radio tiene la gran virtud de acompañar otra actividad, güey. Claro. Y leer el periódico es esa actividad. O sea, de hecho podrías leer el periódico escuchando radio, ¿no? Sí. Entonces, pero algo que se me hizo cool de tu texto, güey, es el estertor del final con la hora nacional, güey, ¿no? Yo de morro no entendía qué era la hora nacional, cabrón. O sea, como que yo decía, ¿por qué chingados? Porque además era un programa aburridísimo. Hace unos años para acá lo han renovado y le han dado otro formato, ¿no? ¿Lo sigue conduciendo el Cha?
No Creo que sé. sí, creo que ahorita sí, güey. Sí, ¿no? Es Leonora, no me Leonora Milán, no sé cómo se llama, y el Y el Cha, Cha. el Sí, sí, bajista sí. de Fobia Sí, es el el bajista de locutor Fobia. de la hora nacional. Ok. Sí. No, Sí, creo que ¿sí? sí, güey. Según yo sí, ¿Sí? sí, según yo Sí, sí, Wow. sigue sí, él. sí, sí, sí. Y lo han renovado mucho, güey. Y de hecho, la hora nacional está, o no sé si es porque ya soy un señor que ya me gusta, pero, También, un poco, sí. yo recuerdo la hora nacional cuando era niño, güey, que era como, ¿por qué chingados todas las estaciones están pasando esa madre, güey? ¿No? Está aburridísimo. Era como, para mí era como un poco el de partidos políticos, ¿no? Ah, Claro, claro, sí. claro, llegado un momento. Sácate. Pero sí sería algo como, sí pienso, güey, que si se fuera a acabar la radio en México, lo último que moriría sería la hora nacional. Y sería la que Claro. bajaría el telón, así de este es el episodio final, esto es lo último que se va a escuchar de radio, hasta aquí se acabó y esto fue la hora nacional, la última transmisión, Fíjate ¿no? que a mí me pasó cuando vi por primera vez a Radiohead en el 2009 en el Foro Sol, que hay una canción, la de National Anthem, donde Johnny Greenwood agarra y sintoniza algo de radio y lo mete como a un sintetizador y lo pone como ahí en el intro, ¿no? Ujú. Y sintonizó la hora nacional. Ah, Wow. sí. Y se escuchaba ahí como pedacitos de la voz, pero es la voz de esta chica muy reconocible y no sé qué, y como que, la madre es la hora nacional. Y ya, luego empieza la canción. Pero por ahí debe estar la grabación de esa canción, debe estar por ahí rondando en el internet y se escucha claramente la hora nacional. Y creo que sí, definitivamente en el texto, el hecho de que lo único que quedaba vivo de la radio de la hora nacional, habla un poquito también de la idiosincrasia de México, porque acá en Estados Unidos no hay una hora nacional. Ya. A reserva de que de repente, no sé, el presidente vaya a dar un mensaje a la nación, creo que es raro de que de repente todas las estaciones de radio o todos las estaciones de televisión se enlacen en una misma frecuencia y estén pasando absolutamente todo lo mismo. O sea, no hay que yo tenga idea, de todos los años que trabajé en radio, jamás, jamás, jamás hubo un momento de que, nos vamos a enlazar A todos enlazar todos al a mismo. exactamente. Lo que pasa es que Entonces, el modelo económico es muy diferente, ¿no? Es muy, muy, muy diferente que el de México también. Porque ahora que pasó lo de este güey que le quitaron el programa y que me puse a investigar un poquito de cómo estaba el tema de los dueños de repetidoras y de todo esto, que esto es para tele, pues, pero son modelos económicos muy complejos también. O sea, que no es tan fácil. de Jimmy Kimmel. Sí, 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 Ok, sí. O sea, pues, pues yo pensaba, es una cadena y pues nomás le dices sí o no. Pues no, resulta que también hay repetidores y dueños de estaciones locales y no sé sí. qué, y un cagadero. Sí, yo, Y, yo, y, y yo, y yo creo que por el tamaño que tiene Estados Unidos, güey, pues es un país como si fueran muchos países, ¿no? O sí. sea, entonces, esta sensación que sí tenemos en México de algo que es común para todos, pues probablemente en Estados Unidos hay una gran diferenciación y no puedes comparar lo que es California con cómo es Texas o las Carolinas o Maine, que Nebraska y son, la chingada. ajá, son países distintos, parecieran países distintos, güey, ¿no? Entonces yo creo que eso no, pues lo dificulta, como dice Chori. A lo mejor si un mensaje del presidente a todo mundo, pues va, ¿no? Pero sí, Ahora, que acá, si a tu presidente de Estados Unidos, cualquiera que sea, se aloca y tienes un aló presidente, pero versión eh, gringa, ¿no? ándale, güey. Eso sí podría pasar, ¿eh? Sí, pero no sería en radio, güey. ¿No? O No, sea, pues no, ya, no, ya no sería sería en radio, güey. en Sí. satélite. Otra cosa que me hiciste acordarme, güey, era esta onda de las 6 de la mañana y las 12 de la noche del himno nacional, El himno ¿no? nacional. ¿A las 6 de Que la mañana? Ah, caray. Yo sí, solo recuerdo a las 12 de la noche. no, Yo a Yo las solo también 6 nada de la más recuerdo recuerdo a mañana las esas 12 de todo. la dos. noche. Y yo no sé si todavía lo Sí. sigues haciendo las estaciones, ¿eh? A las Yo 6 de hice la radio mañana, el a las 6 de himno. la mañana y cuando menos del Sí, yo no me 2000 que acuerdo. llegué era
2001 al 2007 que estuve en la Z en Guadalajara. ¿Y no ponías el himno? En la mañana, en las 6 de la mañana no, a las 12 de la noche sí, era de cajón. Pero a las 6 de la mañana no. Sí. Entonces no sé si me A lo acuerdo mejor mal, era pero más, según yo era más desde antes. pues no sé. Pero sí me acuerdo que pues salía el himno, güey, ¿no? Entonces ya sabía uno que, y en todas las estaciones estaba el himno, ¿no? Sí, exactamente. Eso Claro. sí era en Ahí todas las. dice Edwin Mira, que ya nos están todavía dando el sale a las mensaje. 6 de la mañana. Órale. ¿Será en la Ciudad de Es México? que En Guadalajara no me acuerdo que No, lo güey, pasaran. según yo no era me en yo no me Guadalajara, acordaba de güey, eso. porque yo me O acordaba tal vez que... no me levantaba nunca a esa hora. No, a mí mi mamá nos levantaba para la escuela, güey, y nos levantaba con Super Estéreo, y hay veces que nos tocaba escuchar el himno. Wow. Sí, sí, pues yo creo que una de las cosas que perderíamos si el radio no hubiera tenido la fuerza que siguió teniendo hasta nuestros días, pues precisamente era el tema de los podcasts, güey, ¿no? Como Claro. O sea, Sí. yo creo que los podcasts es una evolución del radio, como Netflix y las plataformas son una evolución de la televisión. Los Sí. podcasts, y siento que por eso tienen tanta fuerza, porque es una forma de hacer radio renovada, on demand, de lo que tú quieras y para quien, y con la especificidad y la granularidad de lo que quieras. Estoy seguro que si ahorita agarras y dices, no, pues yo quiero escuchar un podcast de astrología y Mercurio retrógrado, te hallas 15 de esos, Sí. güey, ¿no? Oye, pero una cosa también que yo pensaba sobre la ucronía y que por eso puse que tal vez realmente el radio no estaba desapareciendo, esta mención a las pequeñas radios comunitarias en África. Yo creo que para las comunidades aisladas, para las comunidades pequeñas, rurales, sí puede ser muy importante también, ¿no? Me pasó algo hace poquito que un amigo que puso un negocio en su pueblo, que es un pueblo muy pequeño de Jalisco, me estaba pidiendo que le ayudara con un tema ahí de publicidad y me dijo, radio local. Claro. Pues, ¿cuál? Pues la de Autlán. Y perifoneo, por favor. Perifoneo, claro. Claro, Y yo, güey. la madre, todavía existe. Y seguro es súper efectivo, güey. Sí, claro, Seguro es claro, súper claro. efectivo, güey. Y luego todavía yo le pregunto, bueno, pues déjale, digo a algún amigo que te lo arme. ¿De cuántos segundos? Ya el que sea, ya les vale madre, me dice. El Ya chiste no es que se importa, anuncien. sí, ya no importa si son de 30 segundos o de 40 o de 37. Vale madre. Fíjense que Pasas. no sé si se acuerdan, güey, de una señora que era una personalidad, un personaje de Guadalajara que escribía en público y era una mujer ahí reconocida que se llamaba Patty Blue. Sí. Tenía Maestra de una nosotros. que fue nuestra maestra, güey, ¿no? ¿Y no era mamá de alguien de Susi 4? De Susi 4, sí, era mamá Órale. de uno de los dos de Susi 4, güey. Yo alguna vez, ella y yo planteamos hacer un programa de radio. Pues, Invítala. no, ya falleció, güey. Sí. Ay, güey, qué mala onda. Sí, Descansa en en paz descanse, Patty Blue. Descansa en paz. Sí, pero en aquel tiempo, y yo le dije, pues bueno, va. Y ella lo que me dijo es, pues ella era alguien reconocida en Guadalajara, era una editorialista, columnista, conductora y demás. Crítica de cine. Crítica de cine y demás. Y me dijo, mira, pues tú arma el programa y yo salgo contigo. Ella me dijo, pues yo le entro. Y me acuerdo que fui a esta estación Radiorama de Occidente. Ajá. Y fui a hablar con ellos a ver si cómo podía yo tener una hora de tiempo y todo. Y me dijeron, sí, claro, ¿cómo no? Pues yo tendría unos 22 años, no sé, güey. Te salen tanto. Y me dijeron, sí, por supuesto, una hora a las 11 de la mañana, haz de cuenta. Una hora al día te cuesta 25,000 pesos al mes, creo eran. Y tú la vendes, o sea, tú vendes los espacios publicitarios que tú quieras.
Y yo dije, puta madre, ¿de dónde saco 25,000 pesos? Si le batallaba para pagar mi mensualidad de mi Berna, güey, en 2000, dije, no, güey, 25,000. Y ya regresé con Patty Blue y le dije, no, pues Patty, no, se me hace que no la vamos a armar, pues yo necesito, porque además pedían firmar un contrato por el año, creo era, güey, ¿no? Entonces, Wow. de entrada eran pues ya 300,000 pesos que tenías que comprometer ahí. Y yo no tenía ni idea de cómo vender el espacio ni nada, güey, ¿no? O sea, yo Sí, nomás quería salir en un programa. Entonces nunca se hizo, pero sí recuerdo haber tenido ese intento de tener mi programa de radio con Patty Blue. Mi Creo que anécdota que les contaba al inicio, perdón, Chori, es que dale. cuando estábamos en la carrera en comunicación, que llevábamos también esta parte de radio, pues el profesor como que, pues graben y te escuchaba y todo, y como que de repente decía, ah, mira, tú tienes una buena voz, trabájale por aquí, por allá, ¿no? A mí me dijo, te recomiendo que te pongas un lápiz. Y te Así para calles a que... chingar tu madre. Porque no, tú hablas horrible, así como yo, no, bueno, entonces esto no es para mí. Gracias. Y te pongas un lápiz ¿En en las serio? manos y te pones a escribir. Sí, 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 O sea, era cuestión nada más de dicción, pues. sí. Y ahora ya tienes tu Pero me programa, fíjate. desanimó, mira. Sí, pues mira, ¿Y tus dónde está 20 él? A años ver. Ay, yo después. A ver. pensando, a ver, ¿dónde está él? A ver, ¿dónde estás, pinche profe? Sí, Ustedes güey. estuvieron en la UNIVA, ¿verdad? Sí, en la UNIVA. Yo sí acabé ahí, Michelle se fue porque se fue a estudiar cine. Yo Porque estuve no 2 la arma semanas en para la UNIVA. radio. ¿2 semanas estuviste? 2 semanas en la UNIVA. No mames. Estaba yo estudiando comunicación en la Cuauhtémoc, Ok. que estaba ahí enfrente de la Condoplaza de Plaza del Sol. Y Condoplaza, no me acordaba de esa plaza, güey. empecé a trabajar en 91X, en una estación de radio de ahí de Promomedios Radio. Y el programador, el director, perdón, era hijo del dueño. Entonces ellos tenían un acuerdo con la UNIVA de becas. Entonces yo estaba Ya. estudiando en la radio y me dijo, perdón, estaba trabajando en la radio y me dice, güey, pues salte de la Cuauhtémoc y te vienes a trabajar. Ah, porque obviamente, pues mi pago era muy mínimo en ese momento. Pues yo era ahí el achichincle de todos. Entonces me Ya me decían, salte imagino. de ahí, güey. Casi Y tenías que pagar porque te dejaran chambear. Casi, Sí. casi prácticamente. Y te vas a agarras una de las becas de acá. Entonces fui, me di de baja en la Cuauhtémoc, me fui según yo a las clases. A las 2 semanas me dijeron, ¿tú qué haces aquí? Y yo, pues es que estoy con la beca de Promomedios. No, pero pues no hay espacio. Ahorita todas están ocupadas. No mames. Sí, No. entonces estuve 2 semanas de oyente en la UNIVA. A final de cuentas, no ingresé ni nada. Órale. Pero es que tú también, Chori, nomás te fuiste a meter a la clase, güey. Tenías Pues que. Casi, sí, a huevo, sí, así fue. Y terminé estudiando un profesional asociado en comunicación y relaciones públicas en Único, ahí también Allí de también Plaza del en la Sol. Autónoma. Ujú. Así es. Órale. El Sí. Chori ya ligando en la UNIVA y todo, y ni huevo. matriculado estaba. Nada. Nomás llegó y se metió, güey. Sí, mi nombre ahí está en la lista de las becas y no fue así. No. Chale, güey. Entonces, Sí. ¿cómo ven? ¿Creen que pudiera ser? ¿No pudiera ser? ¿O al menos estaría gacho, ¿no? Un mundo sin radio. Sí, yo creo que la radio ha sobrevivido, creo que sobrevivirá en muchos aspectos por ese factor local que apuntas y que dejaría en nuestra ucronía, dejaría estas estaciones locales, como una, ese fósil, ¿no? Electrónico que hablabas y que seguiría presente en el mundo. Yo creo que mientras haya Ubers, Didis y taxis, puede haber radio, güey. O sea, creo que son los que lo mantendrán vivo. Mientras haya tráfico. Exacto. Y Ándale. cada vez hay más, güey. Y cada vez hay más. Entonces, yo creo Pero que hay sí, el detalle nada más está en que no dejen de construir carros con radio. Ese es el detalle. Creo que ya había algunos autos. que ha muerto Ya. el CD, ha muerto el cassette, Y pero la el radio radio se se mantiene. mantiene, güey. La La radio radio se se mantiene. La radio se Fíjate mantiene. que yo normalmente cuando voy, dejo que laven mi camioneta o
en el te le dejan puesto en el servicio. radio. Sí, ya que la prendo, está una Sí, sí, estación sí, de te le radio que dejan yo no puesto en el sabía que radio. existía, güey, ¿no? Sí. Sí, güey. Fíjense que lo último importante que, que yo escuchaba en la radio, o sea, importante me refiero a que yo le daba relevancia, ¿no? A que fuera importante o no, güey, ¿no? Que sí escuchaba constantemente era Ya Párate, güey. No Ok. sé si con La Garra, güey, y Facundo Exacto. y Omar Chaparro y Tamara Vargas. Que la Este, garra, obviamente, era Mario Cuevas, Mario el Cuevas. locutor principal de Super Estéreo en su Agarra. momento. Sí. Otro apodo del C4 Jiménez. Agarran a la garra. Oye, Sí, nada más güey. estaba doble checando que acá en Estados Unidos muchos autos nuevos, especialmente vehículos eléctricos de marcas como Tesla, BMW, Volkswagen y Volvo, ya no incluyen la radio AM. Sí, ya, M ya. Creo que la radio AM es la que está en mayor peligro de extinción, Pues era pero, la de pero la viejitos, ¿no? radio como tal, sí. Desde que yo me Amplitud acuerdo era la modulada. de viejitos. Sí, claro, sí, claro. Y yo creo que es porque se oye mal, güey. O sea, FM se oye, tiene una calidad muy superior, Oh, por ¿no? supuesto. Y la AM, como se oye mal, güey, pues no está chido escuchar cosas. ¿Sabes cuál yo sí escuchaba más recientemente? De acá de Guadalajara, Milenio Bella Música. Claro. Sí, Milenio no, y Donde es parte de las de solamente Promedio pasaban Radio. música clásica, porque de repente en el tráfico o así como para relajarte, a ver, ¿qué están poniendo acá? Y pura Y música creo que, si mal clásica no recuerdo, sabrosona. esa concesión se la dieron, A una obviamente no asociación, regalada, pero ¿no? fue como fue un favor, creo que le hicieron a don José Pérez, el dueño de Promedio Radio, pero con la promesa, o sea, ok, vas a tener esta concesión de radio, pero tienes que mantener música clásica. Si mal no Sí, recuerdo. y además creo que el único anuncio que tiene esa estación es de esta asociación de Mi Gran Esperanza, ¿no? Según yo. Según yo, Es que tengo años que no la escucho, entonces, pero nomás promueven una asociación civil de niños con cáncer y es todo. órale, Está muy ok. chistosa esa estación. Mm. Esa Milenio, estación sí. por eso. Sí. Me Pues tocó sí, también oigan, ser parte de esa compañía. amigos, no sé si yo me puse a pensar algunos otros inventos o tecnologías que sí nos tocaron y que sí murieron, güey, ¿no? Como que cuando uno piensa en cosas que ya no se usaron o se extinguieron, como que lo más fácil es pensar El sentido común. exacto, pero en cosas muy antiguas, güey, ¿no? Como, no sé, Sí. como el telégrafo, por ejemplo, que igual no El es tan antiguo, fonógrafo. pero sí lo pensamos como muy antiguo. Pero, güey, Los tres Mississippis. Oh, que la chingada. que la chinga. Ah, Pero les quiero decir tres, güey, que no son tan de antes y que ya están muertos, güey, ¿no? El primero, el fax. O Wow. sea, ¿A qué te refieres? el Porque fax. cuando te casas ya se acaba. Ah, no, ya entendí. Güey, no sé si a ustedes les tocó usar fax, güey, pero a mí yo lo Sí. usé muchísimo. Yo trabajé en el DIF Jalisco y había que faxear la síntesis de noticias a 60 medios diario, güey, y yo lo hacía, ¿no? Y el fax era como la tecnología de punta para poder hacer llegar cosas de un lado a otro, güey, ¿no? Sí. Y ahorita Pero no se no. ha muerto, ¿eh? Todavía ahí anda. Pero, güey, o sea, seguro lo tienen en algunos edificios como sigue existiendo, pero no creo que nadie lo use ya, güey, Chori. ¿Quién chingados conoces que mande un ¿Para qué fax? usarían el fax? Hay todavía, recientemente alguien me dio una tarjeta de su trabajo y todavía tienen ahí el número de fax. Y yo, cabrón. Yo creo que son Porque tarjetas que tienen porque 20 el años. pinche, sí, o Posiblemente. el Fíjate, layout, el layout de la tarjeta no lo han cambiado. pero fíjate que ahorita que lo dices, güey, hace yo como 10 años ya, o sea, te estoy hablando, yo tenía unas acciones de una compañía gringa y para poder mandar el formato
para exentar los impuestos gringos, que es el formato W8BEN, ¿no? Para quien le ha tocado llenarlo, me pedía Morgan Stanley que lo mandara por fax, güey. Ajá. Sí, O sea, sí, te yo digo, tenía que todavía hay. llenarlo en mi casa y lo tenía. Ay, güey, dejé de ver a Michelle. Me desconecté poquito. Yo lo tenía que faxear, güey. Y no sabes el pedo que fue. Ya me acordé que tuve que ir a un Office Depot. No Y en mames. Office Depot todavía te ayudan a mandar faxes, güey. Sí, creo que Bueno, inclusive te estoy hablando de hace 10 años, güey. No, todavía en servicios de paquetería como UPS acá en Estados Unidos, ahí tienen también la opción para que mandes documento por fax. Qué locura, güey. Bueno, el segundo, los disquetes. Uy, ese sí me pegó directamente en las rodillas. Güey, En el usábamos dolor de disquetes, rodillas. güey. Ahí teníamos nuestras cajitas con los disquetes. Sí, Y sí. eso es ahí grabábamos las cosas, cabrón. ¿No? El MS2. Y que realmente es una tecnología que si lo piensas, por ejemplo, comparado con el VHS o con el CD o con el DVD, no duró mucho el disquete. ¿No? No, tienes razón. El CD-ROM se lo chingó de volada. Sí. O sea, Y que ahora, pues, el CD pues, sigue existiendo y es algo que comúnmente vemos, pero también, pues también tuvo un auge. Una computadora que traiga el lector de CDs o un coche. Sí, ¿no? Yo tengo ahorita Pues aquí eso. un cajón con montones de CDs todavía vírgenes para grabar cosas que en su momento dije, sí, por si me hacen falta. Dejaron de hacerme falta hace muchos años. 4,000. Sí, Casi, un casi. cajón es Deja agarrar un una bodega. ofertón por si se necesitan. 4,000. Sí, solo gasté $6,000 en eso. Oigan, y lo último, que es algo que no creí, que cuando salió, que no fue hace tanto, fue un boom tremendo y que yo creo que si nos remontamos a ese momento no creerías que iba a morir tan pronto o a evolucionar a otra cosa, pero el iPod. Claro. O sea, yo me acuerdo cuando salió el Bueno, primer evolucionó. iPod, güey. Sí, evolucionó, pero ya no existe. Claro, sí. O sea, ya no vas a comprar un iPod, güey, ¿no? Ya no necesitas un iPod. Pero eso te estoy hablando de 2000, ¿qué se habrá lanzado el iPod? ¿2005? Una cosa así. No, antes. Sí, Sí, no, 2003. antes, porque Pero yo creo que poquito antes. 2007 fue no, el primer iPhone, fue a ¿no? finales de los 90s. Fue en 99 o 98. Sí, güey. porque en a el ver. 2000, porque en A el ver, 2001 yo empecé a hacer, Edwin, en el si tú lo 2001, puedes encontrar, Edwin. 2002, fue cuando empezaron a anunciar el iPhone. Entonces, debió haber sido 99, que yo recuerdo Güey, haber tenido mi güey. 2000. 2001. Ajá. El primer iPod fue presentado por Apple el 23 de octubre de 2001, güey. Bueno, me 2001. pasé por 2 añitos, pero no fue Su 2005, madre. sí, fue antes. Pero fíjense que yo tengo una anécdota. Yo tenía unos amigos en Los Ángeles, güey. Ya va a confesar un efecto criminal aquí, Carlos. Y una amiga trabajaba en TVWH at Day, ¿no? La agencia de publicidad. Ajá. Y yo andaba en Los Ángeles y me dijo, pues ha de haber sido en el 2000 o en el 2001, poquito antes. Y me dijo, oye, acompáñame, necesito ir a la oficina, va a recoger no sé qué cosas, era un sábado, una cosa así. Y la acompañé. Y entré y en las paredes de la agencia estaban las siluetas estas con las que se lanzó el iPod, que eran fondo como plasta de color, una silueta negra Sí. y los audífonos blancos. Claro. Y todavía no se lanzaba, yo no sabía qué era y le pregunté que de qué era eso. Y me dijo que era la campaña de un producto que se iba a lanzar para escuchar música, güey. Ándale. Y al poquillo tiempo se lanzó el iPod, güey. Y salió con esa campaña que hicieron esos güeyes de TWA, ¿no? Entonces, sí, güey, pues fue en el 2001, pero pues vivió 5 o 6 años fuerte y luego ya el iPhone empezó. Digo que fue una evolución de lo mismo, pero al fin, Exacto. o sea, lo que yo me acuerdo es
La primera vez que yo pude tener mi iPod, güey, el cuadradito ya con pantalla que tenía la bolita así donde le Ajá. cambiabas y eso, Sí. puta, yo ya me sentía súper moderno, güey. Se acabó la era del iPod bien rápido, güey. Yo ¿No? aquí tengo uno. Cierto. ¿Ah, sí? Y Sí, por ahí todavía lo yo tengo tengo. también alguno guardado. Sí, exacto, lo tengo guardado, Sí. pero Yo tengo el primer y no iPhone, güey. sé, no sé ni siquiera si todavía le puedo cargar. Seguramente sí, pero necesito el adaptador para conectarlo al Sí. mini USB conexión, no sé cómo se llama el pedo, pero ahí sigue. Sí, creo que hay mucha nostalgia en esos aparatos y a mí me frustra un poco entender que generaciones como la de tus hijos o como la de mis nietos, que están ya de 8 y 6 años, ellos no van a saber exactamente cómo funcionaba eso. Ahorita tengo la intención de en algún momento tener una oficina como tal, porque esta es como oficina diagonal cuarto de visitas, cuando gusten, aquí tienen su casa. Ah, Gracias. jalo. Y entonces la intención es algún día tener una oficina bien como tal y ahí poner un anaquel Como de museo. sí, no, pero tengo de mi suegro en paz descanse, tengo un A-Track, una de estas de ocho, Sí. de estos cassettes Pistas. de ocho pistas, entre otros aparatitos por ahí que digo, chido tenerlos bien, en un aquel bonito que se estén, exhibiendo para que estos morrillos sepan de que, ese aparato, ok, Sí, funcionaba de esta está chido manera. eso, güey. Porque no va a haber manera de recordarlo, pues, Claro. realmente, realmente. Pues muy bien. Pues ahí están Tenemos una entre, última entre dinámica otros. para mi querido Chorizo. Para los invitados que ya han estado, que ya nos han platicado su cronía personal, en tu caso preguntarte si pudieras cambiar cualquier cosa del mundo mediante este ejercicio de una ucronía, ¿qué cambiarías del mundo? ¿A qué época te irías a cambiar qué cosa? Y ya no tiene que ser radio ni nada, güey. Cualquier cosa. Y puede ser algo que te haga rico si quieres, en cualquier Qué sentido. chulada, En ¿eh? cualquier sentido de hacerte rico. Sí. Algo que me gustaría regresar a cambiar de la historia. No sé, realmente no sé si como tal, porque le tengo como que cierto temor a cambiar algo y que entonces mi vida cambie como pasaba en Volver al Sí, Futuro, ¿no? que tu mano Ya. empiece a desaparecer, ¿no? ¡Ay! O que de repente O tu familia, güey, ¿no? sí, no, mi familia, o de repente como le pasó a Marty McFly, que regresa al tiempo que él consideraba su tiempo y Biff era el presidente Donald Trump. Entonces sí Sí. está Sí. raro ese pedo. Entonces, pero sí, definitivamente creo que algo que me gustaría estar presente para ver o para conocer cómo se sintió en su momento fue a lo mejor estar pues en Dallas en el asesinato De John de F. Kennedy. John F. Kennedy. O sea, Oye, sí es muy estar ahí. significativo, ¿no? Para Dallas. Sí, claro, ¿no? O sea, y creo que fue dentro de los, vaya, ahora que pasó lo de Charlie Kirk, Charlie Kirk. Ajá. platicábamos en platicando con el podcast de estos asesinatos, de personajes tan importantes, y creo que Charlie Kirk está ahí junto a John F. Kennedy, junto a Martin Luther King Jr., y creo que entre esos tres, alguien más por ahí se me escapa, pero es de estos asesinatos que impactan y que terminan llevando a una consecuencia mayor que probablemente lo veremos en muchos años, ¿no? Pero Ujú. sí, cuando menos para ver y sentir la conmoción, la O sea, no tristeza que cambiarías mucha gente nada. vivió. ¿Mande? No cambiarías nada, solo irías. Sí, sí, Iría a solo ver. iría. Creo que esa cuestión del efecto mariposa me preocupa demasiado como para moverle algo. Definitivamente. Sí, sí, sí. Creo que sería Me encanta la idea de viajar para ser testigo de algo,
pero vaya, moverle, sí me preocupa, sí me preocupa. Pues ahí está nuestro episodio, que no me acuerdo qué número es, pero ya hace muchos, donde hablamos de qué hubiera pasado si no matan a John F. Kennedy, ¿no? De si Lee Harvey Exacto. Oswald Sí. no... Sí. Ahí véanlo para que vean qué Que hubiera ahora pasado. que lo pienso, una buena ucronía sería que no matan a Lee Harvey Oswald. Exacto. O sea, pues Ya. qué hubiera pasado con él ya interrogado, El juicio ya con un que se hubiera proceso llevado a cabo. judicial, un juicio, ¿no? Estaría bueno. Pues muy Pero bien. bueno. Pues yo creo que es un episodio donde muchos de los que nos escuchan van a poder remontarse a sus años mozos cuando escuchaban radio. Que Sí, las nos estadísticas de platiquen. Spotify nos dicen que la edad de los escuchas sí, Exacto. sí van a entender de qué estamos hablando. Sí, güey, son más o menos ahí de nuestra edad, ochenteros. Pues cuéntenos qué escuchaban, qué programas, dónde mandaban saludos. Me acordé del Morro, güey, ¿no? El Morro fue un fenómeno de la radio sí. Claro que en sí. Guadalajara, güey, ¿no? Tomás Sí, Rubio, sí. Tomás Rubio, Tomás gran Rubio. amigo, también le mandamos un saludo. Mi mamá fue su maestra, güey, en la secundaria. ¿Cómo crees? Eh, Qué bueno, digo, y esto es algo rápidamente nada más acotando, no puedes hablar del éxito del Morro, sin la mancuerna Tomás Rubio, Pepe Garza. Porque Pepe Garza, en cuanto al carisma que le ponía Tomás Rubio, la creatividad que le ponía Tomás Rubio, las transmisiones del Morro, las rolas que obviamente terminaron impactando, la persona detrás de esto, junto a Tomás Rubio, era Pepe Garza, que repitió más o menos un fenómeno similar con el Don Cheto. También Pepe Garza estuvo ahí detrás de todo el fenómeno de Don Cheto. Fíjate, güey. Yo creo que yo me sé todavía 2, 3 rolas del Morro, güey. Por supuesto. Pues sí, las que eran Me de gusta Control andar en mi Machete. baica, pantalón duro. Sí me podría acordar de otras, ¿eh? Yo prefiero el fútbol. Yo prefiero el fútbol. La del castigado, Sí. con Lupillo Rivera. Sí, güey, yo tengo... Deben de estar ahí. ¿Dónde están esos cassettes que les conté? Ahí están los del Morro Ahí también. están los del Morro. Yo me acordé ahorita de la estación favorita de todas nuestras tías, Radio María. Claro, güey, Radio Radio María. María. Mi estación favorita, de hecho. Inclusive ahora. Pues muy bien, pues platíquenos qué escuchaban, qué les gustaba escuchar y ayúdenos a remontarnos a esa nostalgia y cómo sería el mundo sin radio, ¿no? Sí, también, pues ahí échenos la mano con las suscripciones al canal de YouTube. Es lo que cuesta, menos de lo que cuesta un cafecito en el Starbucks. Y a nosotros nos ayuda para seguir pagando el internet, ya que no podemos pagar vuelos, para traer a invitados como a mi querido Chorizo. Oigan, y una cosa que no me acuerdo si tengo bien el número, pero ya ven que esta semana salió el Wrapped de Spotify, ¿no? La semana pasada. La semana pasada. Y a mí me sorprendió, güey, que Tiempos Imposibles tiene sus casi 4,000 escuchas, cabrón. Qué chulada, qué belleza. En Spotify. Entonces, yo creo que nosotros hemos estado intentando que nos vean más en YouTube y en realidad la gente lo que quiere es escucharnos más en Spotify. Se han de imaginar que estamos menos feos. Pues les mandamos un saludo a las casi 4,000 personas que nos escuchan en Spotify. Gracias por acompañarnos este año. Sí, muchas gracias a todos, porque además, a pesar de ser un año ahí complejo con el tema de vuelos y que si grabamos, que si cómo, que si esto, con mucho crecimiento. Unos porcentajes altos de crecimiento, que también gracias a ustedes. Pues Chori, gracias por acompañarnos, güey, para hablar de este tema que nos gusta a los tres y más que tú eres un experimentado locutor, productor y publicista en la radio, güey. Gracias por compartirnos tu experiencia, cabrón. Gracias por invitarme, gracias por considerarme para este espacio. A mí me encanta poder compartir con ustedes. Realmente los admiro y me mama decir que son mis amigos. Y realmente lo que decía al principio es muy cierto. Están ustedes dentro de mis podcasts que de cajón escucho. Entonces creo que gracias,
precisamente no lo creo vi que en este tus episodio historias me lo de voy a Instagram, saltar. ¿Mande? No lo vi en tus historias de Instagram ¿te ubicas las que ahora que salieron del Grab? Oh, ya, De es que que ponían... todo el mundo está publicando. El problema es que yo no escucho Spotify. Yo lo escucho a través del iTunes Sí, podcast. pues sí, ya también es fabla de la edad, ¿no? Ay, gracias. Oigan, y hay que vernos aquí en Guadalajara, ojalá se haga pronto. Creo que estaré dando una vuelta a finales de año, entonces ahí les aviso para si hay oportunidad nos veamos. Órale, Excelente. Muy bien. ¿Algo que quieras tú promover, Promocionar. Invitar a nuestros escuchas? Independiente, bueno, si tienen oportunidad por ahí, conduzco el podcast de Azteca Records acá en Dallas, que se llama Platicando con, que tenemos, pues sí, artistas de Azteca Records o personalidades de Dallas, y también de repente ahí nomás entramos a cotorrear, y esto es cada lunes a las 7 de la noche en YouTube y también en las plataformas de streaming. Aunque esos episodios van un poquito más tarde, no están al parejo. Entonces, si quieren escuchar episodios de hace 2 años, vayan al streaming. Si quieren escuchar episodios o sea, sí, un vayan a poquito más YouTube. tarde son 2 años. Sí, poquito nomás. Órale. Y ahí estamos, para que escuchen. Y por lo demás, estamos en las redes sociales, ahí como Chorizo de FW para servirles. Chingón. Ya está. Pues muchas gracias. Pues muy bien, y esperen. Muchas gracias. Esperen muy pronto noticias de mi otro proyecto, Los Tres Mississippis. Muy pronto, como mañana. Seguramente. Podría ser un milagro de la Virgen de Guadalupe. Pues muy bien. Muy bien, amigos. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, Chori, Tiempo. Nos vemos en otros tiempos. Bye. Una coproducción de Secuencia Digital.